Cuando vi a mi esposo revisando la galería de mi celular, el corazón se me detuvo, pero no por temor a que descubriera algo íntimo o comprometedor. Fue por el miedo real, punzante, de que se detuviera en una de esas fotos. Una en especial. Esa que no estaba en ninguna carpeta oculta, esa que no borré por descuido o por cobardía. Me acerqué con el corazón en la garganta, intentando tomar el teléfono con una sonrisa nerviosa, pero él lo sostuvo con fuerza, como si hubiera sentido que yo ocultaba algo. Continuó deslizando el dedo lentamente por la pantalla, y yo observé cómo su expresión cambiaba. Su frente se frunció, sus labios se apretaron, sus ojos parecían buscar una explicación que yo aún no podía darle. Sabía que si llegaba a la imagen donde estábamos juntos, yo con la mirada desviada, él desenfocado al fondo sosteniendo la cámara, todo se desmoronaría. Ese retrato no mostraba un acto, mostraba una conexión. El teléfono vibró en sus manos. Un nuevo mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. Leí el nombre del remitente al mismo tiempo que él y sentí cómo me temblaban las piernas. Él se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Yo me mordí el interior de la mejilla, una manía vieja, una forma de no llorar, mientras una ola de vergüenza me subía desde el estómago hasta los ojos. Su respiración se hizo audible, pesada. Estábamos a menos de 1 metro, pero yo sentía como si un abismo se hubiera abierto entre nosotros. Y lo peor no era que fuera a descubrir lo que había pasado. Lo peor era que no sabría cómo pasó. Porque sí, 3 meses atrás tomé una decisión. Un desliz. Una grieta. Algo que en apariencia parecía pequeño. Pero fue suficiente para cambiarlo todo. Antes de contarte cómo llegué a eso, antes de revelarte el secreto que durante tanto tiempo me empeñé en esconder, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y contesta con sinceridad, ¿alguna vez has tenido un secreto que intentaste enterrar con todas tus fuerzas, y aún así terminó saliendo a la luz? Los domingos en mi casa siempre han sido tranquilos. Tal vez demasiado tranquilos. Hay algo en la rutina que con el tiempo, deja de parecer cálido y se vuelve opaco, como si la vida se repitiera en bucle sin que uno pueda encontrar la pausa. Mi esposo suele levantarse temprano, poner música clásica, leer el periódico y prepararse un café solo. Yo lo sigo 1 hora después arrastrando las pantuflas, con el cabello recogido sin ganas y la piel del rostro aún marcada por la almohada. Me siento frente a la ventana mientras revuelvo el té con la cucharita de siempre y miro el jardín como si algo fuera a cambiar ahí afuera. Ese domingo no era diferente. Hasta que él bajó con su tono neutro de siempre y dijo, casi al pasar, mi sobrino va a venir a quedarse unos días. Tiene un proyecto de fotografía en el centro. Le ofrecí la habitación de huéspedes. No fue una pregunta. Ya estaba decidido. Asentí en silencio como siempre. Él volvió a la cocina sin notar que algo se me removía dentro, algo pequeño, apenas perceptible pero real. No conocía bien al sobrino. Lo había visto en un par de reuniones familiares, era unos 20 años más joven que nosotros, con ese aire de artista que siempre me pareció un poco distante. Mi esposo hablaba de él con orgullo, decía que tenía buen ojo, que había ganado un par de premios menores, que sus fotos habían aparecido en exposiciones. Yo lo escuchaba como escucho la radio por las mañanas, sin atención real, con ese murmullo de fondo que acompaña pero no toca. Él llegó un miércoles al atardecer. Recuerdo que el cielo estaba rosa, como si algo en el mundo quisiera ser amable conmigo ese día. Tocó el timbre y al abrir, me encontré con una versión más madura del chico que apenas recordaba, alto, desgarbado, con una mochila a la espalda y una cámara colgada del cuello. Me saludó con una sonrisa que no supe interpretar. Ni demasiado cálida ni del todo fría. Educada. Observadora. Durante los primeros días apenas nos cruzamos. Él salía temprano con su equipo y regresaba al anochecer con los zapatos sucios y la cabeza en otro lugar. Se encerraba en la habitación, revisaba su trabajo o editaba. Pero un viernes, mientras yo preparaba panqueques, entró en la cocina y me preguntó si podía tomarme una foto. Me sorprendió. Llevaba el delantal, las manos llenas de harina y el cabello alborotado.
Le dije que no estaba presentable. Él sonrió sin ironía y dijo, justamente por eso. No insistió. Se limitó a sentarse en la mesa, a una distancia respetuosa, y me observó mientras seguía cocinando. Me sentí torpe. Vulnerable. Pero de un modo extraño, también vista. Como si alguien después de años, realmente me estuviera prestando atención. No como ama de casa, no como esposa. Como mujer. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo me miró. En cómo su cámara descansaba sobre la mesa sin hacer nada, pero aún así pesaba. Mi esposo roncaba a mi lado, ajeno al huracán que comenzaba a gestarse dentro de mí. Al día siguiente el sobrino me encontró en el jardín. Me preguntó si podía acompañarlo a un parque donde iba a hacer unas tomas. Dijo que necesitaba una mirada femenina. Dudé. Le dije que no sabía nada de fotografía. Él respondió, no necesito que sepas. Solo que estés. Acepté. Me vestí con una blusa blanca que casi nunca usaba y me peiné con más cuidado del habitual. Caminamos en silencio. Él se detenía en cada rincón, capturando texturas, gestos, sombras. En un momento me pidió que me sentara en una banca y me quedara quieta. Lo hice. Sentí el clic del obturador y con él una sacudida interna. Era como si cada imagen extrajera una capa de mi armadura. Al regresar, no hablamos mucho. Pero el silencio no fue incómodo. Al contrario. Se sintió cargado como una conversación aún no dicha. En casa mi esposo estaba viendo televisión. Nos saludó distraído con un «¿Qué tal les fue?» y volvió la vista al partido. Yo subí a mi habitación y me senté frente al espejo. Me observé con la luz del atardecer cayendo sobre el rostro. Vi las arrugas, las líneas, las marcas. Y detrás de todo eso vi algo que no reconocía. Algo que parecía volver a respirar. Como si después de mucho tiempo, la mujer que fui estuviera regresando. No del todo. No aún. Pero sí lo suficiente como para hacerme temblar. La tarde siguiente parecía una repetición de la anterior, pero con una diferencia apenas perceptible, como cuando uno relee una frase y de pronto nota una palabra que antes había pasado por alto. Yo estaba en la cocina, limpiando unas tazas, cuando él se acercó sin hacer ruido, y dijo que pensaba salir a tomar algunas fotos cerca del río. Me ofreció acompañarlo. No lo pensé demasiado. Dije que sí, casi por impulso. Era la tercera vez que me invitaba a salir con él, y ya no sentía esa punzada de incomodidad. En su presencia, algo en mí se volvía más ligero. Me puse un abrigo largo, aunque el clima estaba templado. No por frío, sino por inseguridad. No sabía muy bien qué estaba haciendo, pero sentía que si me quedaba en casa, algo dentro de mí seguiría oxidándose. Mientras caminábamos hacia el río, él iba hablando sobre la luz de la tarde, sobre cómo cambia los colores de la piedra y el agua. Yo asentía, aunque no siempre entendía sus términos técnicos. Pero lo escuchaba con atención. Me gustaba cómo miraba las cosas. Como si todo tuviera una historia secreta. Nos detuvimos en un puente peatonal, de esos que ya no parecen servir para nada pero que aún sobreviven por nostalgia o por capricho de los urbanistas. Él sacó la cámara, hizo un par de fotos del reflejo de los árboles en el agua y luego se volvió hacia mí. Me pidió que me apoyara en la baranda y que mirara hacia el horizonte. No era una orden. Era más bien una invitación. Obedecí sin decir nada. Apoyé los brazos sobre el metal frío y me quedé quieta, escuchando el sonido del viento y del agua. No me sentía incómoda. Me sentía abierta. Como si algo en mí se hubiese desbloqueado. O al menos empezara a hacerlo. Él tomó varias fotos. Luego bajó la cámara y se acercó. Me dijo que mi expresión había cambiado desde que nos conocimos. Que ahora había algo en mis ojos. Luz, murmuró. Yo no supe qué responder. Bajé la mirada. Noté que mis manos temblaban un poco. O tal vez era solo el frío que empezaba a caer con la tarde.
Caminamos de regreso en silencio. A veces el silencio es incómodo. Pero ese no lo era. Era como si ambos estuviéramos pensando lo mismo, pero ninguno quisiera romper la calma para confirmarlo. Al llegar a casa, él subió a su habitación sin decir mucho. Yo me dirigí al baño, me lavé la cara con agua fría y me quedé largo rato mirándome en el espejo. No era una mujer diferente. Era la misma. Pero algo en mi postura, en mis gestos, en mi forma de respirar, comenzaba a modificarse. Como si el cuerpo recordara cómo era sentirse viva. Esa noche mi esposo notó mi distracción. Me preguntó si estaba cansada. Dije que sí. Me acarició la mano sobre la mesa y me dijo que deberíamos hacer una escapada de fin de semana, solo nosotros dos. Lo miré con una mezcla de ternura y distancia. Él no tenía idea de la batalla que se estaba gestando dentro de mí. Yo tampoco tenía del todo claro sus dimensiones, pero sabía que algo se movía. Y que ya no podía detenerlo. A la mañana siguiente, mientras él salía temprano para una reunión, el sobrino me interceptó en el pasillo. Me mostró algunas de las fotos que había tomado el día anterior. Las miré con atención. En una de ellas mi rostro aparecía iluminado por una franja de sol, con la mirada perdida hacia la izquierda. Me reconocí, sí, con una intensidad que me sorprendió. No era una imagen estética. Era una imagen verdadera. Capturaba no lo que yo era, sino lo que sentía. Él me observaba mientras yo miraba las fotos. Cuando terminé me preguntó si quería salir de nuevo, esta vez a una galería en el centro donde exponían retratos anónimos. Dijo que me haría bien ver otras mujeres, otras vidas. Acepté. No por curiosidad. Acepté porque con él el mundo parecía más nítido. Más lleno de posibilidades. Nos tomamos el metro en hora baja. En el vagón casi vacío, nos sentamos frente a frente. Él no dejaba de observarme, pero no con incomodidad, sino con atención. Como si intentara leer más allá de mis palabras. Yo desviaba la mirada cada tanto, pero me sentía segura. No acosada. Vista. La galería era pequeña, pero intensa. Fotografías en blanco y negro, mujeres de todas las edades y cuerpos, todas con una fuerza interna que salía desde el papel. Me emocioné sin entender bien por qué. Tal vez porque por primera vez me sentía parte de algo más grande. De una conversación que no había sabido que necesitaba. Después tomamos un café en una terraza. El sol estaba bajo y su luz anaranjada teñía los edificios antiguos del centro. Él me preguntó si alguna vez había sentido que vivía para otros. Respondí que sí. Que muchas veces. Que casi siempre. Dijo que no parecía justo. Que alguien con una mirada como la mía merecía más que la sombra. Me quedé callada. No por falta de palabras, sino porque cualquier respuesta habría sido insuficiente. Me limité a sostener su mirada. Y ahí, en ese cruce de silencios, en ese momento suspendido, **wikist, **. Fue breve. Suave. No buscado. Pero tampoco evitado. Una reacción natural, o cuando se cierran los ojos ante una ráfaga de viento. Yo no me aparté. Tampoco avancé. Solo me quedé quieta, asimilando lo que había hecho. Lo que habíamos hecho. Después del beso, no dijimos nada. Caminamos de regreso a la estación como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Al menos para mí. La ciudad seguía sonando igual, las calles eran las mismas. Pero yo ya no era la mujer que había salido de casa esa mañana. Esa noche, mientras me desvestía para dormir, mi esposo me preguntó cómo había estado mi día. Respondí que bien. Que había salido a ver una galería. Sonrió y dijo que le alegraba que me estuviera tomando tiempo para mí. Le devolví la sonrisa. Pero por dentro el silencio se convirtió en un peso. Un eco que apenas comenzaba. Desperté mucho antes de que el sol se asomara por la ventana.
La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador de techo. Mi esposo dormía profundamente a mi lado con el brazo extendido hacia mi lado de la cama, pero sin tocarme. Observé su perfil por un momento. Me era familiar, entrañable incluso. Pero esa cercanía física no lograba borrar la distancia emocional que se había instalado entre nosotros con los años. Y ahora, había algo más. Algo que me pesaba en el pecho y que no sabía cómo nombrar. Me levanté con cuidado de no hacer ruido y bajé a la cocina. El olor del café recién hecho me reconfortaba, pero no lograba calmar ese nudo que se formaba justo debajo del esternón. Recordé el beso de la tarde anterior con una mezcla de vergüenza y deseo. No había sido planeado. No había sido agresivo. Había sido real. Y eso era lo que más me inquietaba. Porque esa autenticidad me colocaba en un terreno peligroso, donde las decisiones ya no podían justificarse con excusas vagas o silencios convenientes. Durante el desayuno mi esposo habló de cosas triviales, el precio del gas, una llamada de su hermana, el proyecto que tenía entre manos. Yo asentía, sonreía en los momentos oportunos y fingía interés. Pero dentro de mí todo era ruido. Como si las palabras rebotaran sin dejar huella. Cada vez que mencionaba a su sobrino, sentía un estremecimiento involuntario, un pequeño sobresalto que intentaba disimular con sorbos de café o moviendo la silla. Él no notaba nada. No porque fuera frío o distante, sino porque estaba acostumbrado a no mirar más allá de la superficie. Siempre había sido así. Correcto, predecible, amable. Nunca había levantado la voz, nunca había exigido explicaciones, nunca había cuestionado mis silencios. Y durante mucho tiempo creí que eso era suficiente. Que la estabilidad era el premio mayor. Pero ahora comenzaba a dudar. Comenzaba a entender que la ausencia de conflicto no era sinónimo de plenitud. Al mediodía, salía a hacer las compras del mercado. Necesitaba caminar, respirar, estar lejos. Recorrí los pasillos con una lista en la mano que no leí. Elegí las frutas por costumbre, seleccioné verduras por intuición. No prestaba atención a los precios, ni al peso, ni al orden. Solo me dejaba llevar como si esa rutina me protegiera del vértigo interior. Me crucé con una vecina que me saludó con una sonrisa y dijo, «Te ves distinta, más luminosa». Le devolví la sonrisa, pero no supe qué responder. ¿Qué podía decir? ¿Que tal vez estaba empezando a recordar quién era? De regreso en casa, él no estaba. Supuse que había salido a fotografiar como solía hacer. Subí las bolsas a la cocina y comencé a ordenar las cosas sin mucho ánimo. En el fondo de la bolsa encontré una nota arrugada. Era su letra. Hoy a las 5. El parque de siempre. Lleva el vestido azul. Me quedé inmóvil por un momento. No había firmado, pero no era necesario. Sentí que me faltaba el aire. Miré el reloj. Eran las 3 pasadas. Subí a la habitación, saqué el vestido azul del fondo del armario. Hacía años que no lo usaba. Lo toqué con los dedos como si fuera algo frágil. Me lo probé. Me sentí expuesta. Me sentí absurda. Pero no me lo quité. A las 5 menos cuarto salí de casa con pasos inseguros. El parque estaba tranquilo, como si el mundo hubiera decidido ralentizar su ritmo solo por un rato. Lo vi sentado en una banca, con la cámara sobre el regazo. Al verme se levantó. No dijo nada. Solo me hizo una seña para que me acercara. Nos sentamos juntos. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era pesado. Como si cada palabra no dicha llenara el aire. Finalmente habló. Dijo que no esperaba que fuera. Que lo había escrito sin pensarlo demasiado. Que quería disculparse por el beso, pero que no lo lamentaba. Yo lo escuchaba sin interrumpir. Cada frase suya era un disparo sordo que impactaba en algún lugar de mi interior. Le dije que yo tampoco lo lamentaba. Pero que estaba confundida. Que no sabía qué estaba pasando.
Que me sentía como si estuviera viendo una película en la que yo era la protagonista, pero no podía controlar el guión. Él asintió. Dijo que me entendía. Que desde que llegó a la casa, había sentido algo. No una atracción cualquiera, sino una conexión. Una afinidad inesperada. Que al principio intentó evitarlo. Pero que cuando me miraba, veía algo que no había visto en mucho tiempo. Yo no supe qué decir. Miré mis manos. Sentía el impulso de tocarlas, de asegurarme de que seguían siendo mías. Luego él sacó su cámara y preguntó si podía tomarme una sola foto. ¿Solo una? Dije que sí. Me puse de pie y caminé unos pasos hasta una zona donde la luz del atardecer se filtraba entre los árboles. Me giré, lo miré y sentí cómo mi cuerpo respondía sin que tuviera que pensarlo. El clic del obturador fue suave, casi imperceptible. Pero para mí fue un trueno. Era como si con ese gesto se sellara algo. Algo que no sabíamos cómo nombrar, pero que ya no podía ignorarse. Regresamos caminando lentamente. Cada paso era una batalla entre lo correcto y lo inevitable. Al llegar a casa, él subió a su habitación y yo me encerré en la mía. Me quité el vestido, lo doblé con cuidado, lo guardé en una bolsa como si fuera algo sagrado. Me miré al espejo. Estaba despeinada, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Pero no me sentí fea. Me sentí real. Por primera vez en mucho tiempo me sentí de verdad. Esa noche, mientras cenábamos los tres, nadie dijo nada fuera de lugar. La conversación giró en torno a temas neutros. Pero yo no escuchaba. Solo observaba. A él. A mi esposo. A nosotros. A esa mesa que había compartido tantos años sin preguntarme qué se escondía en los silencios. Y comprendí que algo definitivamente había comenzado a romperse. O a nacer. Aún no lo sabía. Pero no había marcha atrás. Me volví mucho más cuidadosa con cada gesto. Empecé a cronometrar los silencios, a ensayar mis respuestas, a medir las distancias incluso dentro de mi propia casa. Había algo artificial en mis movimientos, como si mi cuerpo no terminara de obedecerme del todo. No porque sintiera culpa, al menos no todavía, sino porque tenía miedo de que algo de lo que yo misma apenas empezaba a entender se volviera visible. A los ojos de mi esposo, de los vecinos, incluso del propio espejo. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión encubierta. Cada conversación era correcta, cada plato limpio, cada habitación en orden. Pero el aire pesaba. Me movía como entre cristales, con la sensación de que cualquier paso en falso haría estallar lo que hasta entonces se sostenía en apariencia. Una tarde, mientras colocaba la ropa limpia en el armario, noté que la camisa preferida de mi esposo estaba fuera de lugar. Nada importante, apenas un detalle, pero bastó para que mi mente comenzara a fabricar hipótesis absurdas. Me descubrí sospechando de él, como si eso pudiera compensar o justificar mis propios desvíos. Fue una reacción infantil, lo sé, pero en ese momento necesitaba pensar que no era la única que se alejaba de las reglas. Me detuve, respiré hondo y me miré en el reflejo del espejo del pasillo. La imagen era la misma de siempre, una mujer peinada, vestida con discreción, el rostro sereno. Pero debajo de esa máscara, se cocinaba algo. No era rabia, ni tristeza, ni deseo. Era otra cosa. Algo que aún no podía nombrar, pero que se expandía. Esa noche, durante la cena, mi esposo mencionó que el fin de semana quería invitar a su hermana y al sobrino a cenar formalmente. Una reunión familiar, dijo, como las de antes. Sonreí con cortesía y asentí, aunque una alarma interna se encendió de inmediato. La idea de compartir la mesa con ambos, fingiendo que nada sucedía, me resultaba casi insoportable. Pero no podía negarme sin levantar sospechas. Así que me limité a seguir el guión. El sábado por la tarde pasé horas en la cocina preparando todo con más detalle del habitual. Horneé un pastel que hacía tiempo no cocinaba y doblé servilletas como solía hacer en las primeras cenas de matrimonio. El acto de ocuparme de cada detalle era una forma de calmar la ansiedad, de centrarme en algo tangible.
Pero por dentro me sentía en ruinas. Llegaron a tiempo. El sobrino, traía una botella de vino y una sonrisa medida. Se saludó con mi esposo con naturalidad, y luego me miró a los ojos durante apenas un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para que el suelo temblara. No hubo palabras inapropiadas ni gestos reveladores. Nada que pudiera ser objetado. Pero entre nosotros flotaba algo que solo nosotros reconocíamos. Durante la cena, me mantuve ocupada sirviendo, preguntando si querían más pan, retirando platos vacíos. Mi esposo conversaba animadamente y su hermana contaba anécdotas sobre los hijos, la casa, la universidad. Todo era tan común, tan perfectamente normal que me asustaba. Sentía que la vida seguía avanzando como un tren al que ya no pertenecía. En un momento él hizo una broma ligera sobre las habilidades culinarias de su madre, y todos rieron. Yo también. Pero al mirarlo de reojo, vi que ya no sonreía. Me observaba en silencio con una expresión difícil de leer. No había rastro de deseo, ni de ternura. Solo una especie de distancia resignada, como si algo se hubiera roto y él estuviera aceptándolo antes que yo. Después de los postres, mientras lavaba los platos, él se acercó con una fuente vacía. Me ayudó a enjuagarla sin decir nada. Su mano rozó la mía, apenas un instante. Fue suficiente para que un cosquilleo me recorriera la espalda. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un muro. Una decisión. Algo se había cerrado en él. El resto de la noche pasó sin sobresaltos. Se despidieron con abrazos y promesas de volver a repetir la velada. Al cerrar la puerta, sentí una mezcla de alivio y vacío. Era como si una etapa hubiera terminado sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Como si lo que había comenzado en silencio también estuviera destinado a morir en silencio. Subí a mi habitación y me senté frente al tocador. Saqué del cajón una pequeña caja donde guardaba cartas antiguas, recortes, algunas fotos. Entre ellas encontré una imagen en blanco y negro, tomada años atrás. Yo en la playa de espaldas con el cabello suelto y un vestido largo. La sostuve entre los dedos, preguntándome quién era esa mujer. ¿Qué pensaba? ¿Qué soñaba? ¿En qué momento se había transformado en la versión que ahora sostenía la foto? El domingo amaneció nublado. Mi esposo salió a correr como siempre y yo me quedé sola con mi taza de té mirando por la ventana. La calle estaba vacía, apenas cruzada por alguna bicicleta lejana. Pensé en llamarlo. En pedirle que habláramos. Pero no sabía qué decir. ¿Qué explicar? ¿Qué admitir? Más tarde, mientras ordenaba el estante de libros, encontré uno que no recordaba haber visto. Era un libro de fotografía, con una dedicatoria escrita a mano. La caligrafía era familiar. Me temblaron los dedos al leerla. ¿Para quién me enseñó a mirar de nuevo? No decía mi nombre. No tenía fecha. Pero lo supe de inmediato. Era de él. Lo cerré con cuidado y lo guardé en el fondo del cajón. No porque quisiera esconderlo, sino porque ya no sabía si quería verlo. Tal vez él había decidido poner fin a lo nuestro. Tal vez para él solo había sido una chispa, una confusión, una exploración. Pero para mí había sido más. Esa noche al acostarme mi esposo me abrazó por la espalda. Hacía tiempo que no lo hacía. No dije nada. Me quedé quieta con los ojos abiertos en la oscuridad. No sentí rechazo. Ni afecto. Sentí algo más complejo. Una mezcla de dolor y ternura. Como si supiera, en lo más profundo, que lo estaba perdiendo sin que él lo supiera. Y entendí que a veces no es necesario gritar una verdad. Que hay verdades que se instalan solas como el polvo. Y que lo verdaderamente imposible no es ocultarlas, sino vivir con ellas. El lunes amaneció con una claridad engañosa. Había sol, pero el aire estaba frío y seco, como si el día llevara una máscara amable que no coincidía con lo que se respiraba por dentro. Me vestí sin pensar demasiado, eligiendo prendas cómodas, neutras, invisibles.
Necesitaba pasar desapercibida, incluso ante mí misma. Cuando bajé a la cocina, él ya se había marchado. Mi esposo, como de costumbre, había dejado una nota junto al desayuno: reunión larga. Nos vemos en la noche. La frase, tan rutinaria como inofensiva, se sintió distante. Me pregunté cuántas veces había escrito lo mismo, y cuántas veces yo había leído sin prestarle atención. Guardé la nota en el cajón de los cubiertos, sin saber por qué. Tal vez como un pequeño acto de rebeldía, tal vez por simple necesidad de no desechar todo lo que aún me conectaba con él. Mientras sorbía el café ya tibio, escuché los pasos en la escalera. Supe que era él incluso antes de que cruzara la puerta. El sonido de su andar tenía un ritmo particular, decidido pero sin prisa. Entró con una expresión serena, cámara colgada al cuello, chaqueta desabrochada. Me miró y sonrió como si nada pesara sobre nosotros. Me preguntó si tenía planes para esa tarde. Le respondí que no. Entonces me propuso acompañarlo a un lugar especial. No explicó más. Solo dijo que sería importante. Asentí sin hacer preguntas. Una parte de mí intuía que ese día sería distinto. Otra parte prefería no anticipar nada. Nos encontramos a las 3 en la entrada del museo abandonado al otro lado del Puente Viejo. Era un edificio que solía visitar con frecuencia cuando era joven, cuando aún creía que el arte tenía respuestas. Ahora, cerrado y cubierto de grafitis, parecía un animal dormido. Él conocía al guardia, o al menos eso dijo. Nos dejaron entrar con una advertencia rápida sobre no tocar nada. Adentro, la luz se colaba por las ventanas rotas y formaba haces dorados sobre el polvo suspendido. Caminamos en silencio por las salas vacías, donde aún colgaban algunos marcos sin contenido, como recuerdos arrancados. Me detuve frente a uno que conservaba el borde de una pintura que alguien no había terminado de desmontar. Una figura femenina, apenas visible, se desvanecía hacia la izquierda. Me pareció significativo. Él colocó su mochila en el suelo, sacó la cámara y me pidió que me quedara justo donde estaba. Dijo que la luz era perfecta, que el gesto de mis hombros, el ángulo del rostro, el fondo, todo estaba en equilibrio. Me sentí vulnerable, pero no rechacé la idea. Ya no. Había cruzado demasiadas líneas como para seguir pretendiendo. Mientras disparaba, supe que esa sesión no era solo una cuestión estética. Era un ritual. Una forma de grabar lo que no podíamos decir. Cada clic era un testimonio de algo que existía y que, sin embargo, debía permanecer oculto. Me pidió que girara apenas el rostro, que bajara un poco la mirada. Obedecí. Me pidió que respirara profundo. Lo hice. Cuando bajó la cámara, nos quedamos frente a frente. No había nadie más. El lugar estaba vacío, pero el aire entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Me preguntó si me arrepentía. Negué con la cabeza. Me preguntó si quería que nos viéramos de nuevo. Respondí con los ojos. No hacía falta hablar más. Salimos del edificio cuando ya el sol empezaba a caer. Caminamos despacio por las calles del centro, cruzando entre sombras y farolas recién encendidas. Nos detuvimos frente a un café antiguo con ventanales empañados y olor a canela. Entramos, nos sentamos en una mesa del fondo. El mozo, un hombre mayor, nos atendió sin prisa. Hablamos de cosas pequeñas. Del clima, de una exposición que quería ver, de un libro que yo no conocía. Pero cada palabra tenía otro peso. Cada pausa era más densa. Cuando nuestras manos se rozaron por accidente al tomar las tazas, ninguno se apartó. El contacto fue breve, contenido, pero significativo. El silencio que siguió fue elocuente. Y luego simplemente **wikist**. No hubo promesas. No hubo dramatismo. Solo ese instante detenido en el tiempo donde el mundo parecía suspenderse y todo lo demás desaparecía. Cuando nos separamos no dijimos nada. Pagamos la cuenta y salimos.
El aire nocturno nos golpeó el rostro como un recordatorio de que la realidad seguía ahí, intacta. En casa mi esposo ya estaba. Me preguntó si había disfrutado del paseo. Le dije que sí, que había sido una buena caminata. Me abrazó con una ternura que no esperaba. Me habló de una película que quería ver conmigo el fin de semana. Yo asentí sin entusiasmo, pero sin rechazo. Dentro de mí, una parte se rompía un poco más. No por falta de amor, sino por la certeza de que ese amor ya no bastaba. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, pensé en cómo todo había cambiado sin que nadie lo advirtiera. No hubo gritos, ni portazos, ni confesiones. Solo una suma de gestos, de miradas, de momentos compartidos en silencio. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esa doble vida, y si en realidad era doble, o si simplemente era la vida que siempre había querido y nunca me atreví a tener. Guardé la foto que él me había tomado esa tarde en una carpeta dentro de mi armario. No como prueba ni como recuerdo, sino como testimonio de una mujer que por un momento volvió a reconocerse en el reflejo de alguien más. Cerré el cajón, apagué la luz y me acosté. El sueño tardó en llegar, pero cuando lo hizo fue profundo. Y en él yo caminaba sola por una galería vacía, buscando algo que aún no sabía si quería encontrar. A partir de esa noche el tiempo comenzó a adquirir una textura diferente. No sabría explicarlo del todo, pero era como si las horas se estiraran o comprimieran dependiendo de con quién estuviera o de qué pensamientos me habitaban. Las mañanas con sus gestos repetidos, el café, los platos, el sonido del agua en la ducha, parecían seguir el guión de siempre. Pero por dentro, yo ya no era la misma actriz. Lo representaba todo con una cadencia distinta. Con más cautela. Con más peso. Él seguía moviéndose por la casa con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Saludaba con cordialidad, compartía el desayuno cuando coincidíamos, y se retiraba a su cuarto a revisar fotos o a escribir en su cuaderno de apuntes. Pero entre nosotros, aunque habláramos poco, se habían dicho demasiadas cosas. Y en ese silencio pactado, cada encuentro visual, cada roce de hombros en el pasillo, se volvía una decisión consciente. Un miércoles por la tarde, mientras yo limpiaba unos estantes altos del salón, escuché su voz desde la puerta. Me pidió ayuda para subir unas cajas con material fotográfico que necesitaba organizar en el desván. Asentí sin pensarlo demasiado, agradecida por una excusa que me alejara, aunque fuera por un rato, del mundo predecible que me rodeaba. Lo seguí por las escaleras hasta la planta superior, donde rara vez subía. La puerta del desván rechinó al abrirse, y el olor a madera vieja me trajo una oleada de recuerdos vagos, tardes de lluvia, muebles cubiertos con sábanas, álbumes olvidados. Él se movía con soltura entre las cajas, separando negativos, etiquetas, sobres. Me pidió que le alcanzara una lámpara portátil y luego una carpeta azul. Mientras lo ayudaba, nuestras manos se rozaron varias veces. Yo fingía que no lo notaba, pero cada contacto era una chispa que corría por mi columna. En un momento se detuvo. Me miró y dijo que le gustaría enseñarme una serie que aún no había mostrado a nadie. Una colección que estaba armando desde antes de llegar a nuestra casa, pero que ahora, gracias a mí, cobraba un nuevo sentido. Extendió una serie de fotografías sobre el suelo. No eran retratos clásicos. Eran composiciones de sombras, texturas, cuerpos en movimiento, reflejos deformados por el agua o el vidrio. Pero en cada imagen había una búsqueda íntima. Una necesidad de atrapar algo que no se podía ver a simple vista. En una de ellas, sin esperarlo, me vi reflejada. Era una toma en la que apenas se distinguía mi silueta entre cortinas blancas, con el sol recortando los contornos de mi cuerpo. No era explícita. Era sugerente. Poética. Me miró con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Me dijo que esa serie existía por mí. Que yo había sido el catalizador. La palabra me sorprendió. ¿Catalizador? Nunca me habían llamado así. Nunca me habían considerado parte de un proceso creativo. Durante años fui solo espectadora de lo que otros hacían, de lo que otros decidían. Esa palabra me colocaba en el centro de algo.
Y eso, sin darme cuenta, me emocionó. Después de un rato bajamos juntos en silencio. En la cocina, mi esposo hojeaba una revista, ajeno a lo que acabábamos de compartir en ese desván lleno de polvo y secretos. Me preguntó si había visto el correo que había llegado. Negué con la cabeza. Me entregó un sobre blanco sin remitente visible. Dentro había una invitación a una exposición local de fotografía. Un evento anual en el Centro Cultural, algo que yo solía visitar hace años, pero que había dejado de interesarme con el tiempo. La fecha era el sábado por la noche. Lo comenté en voz alta y, para mi sorpresa, mi esposo propuso ir juntos. Dijo que hacía mucho que no salíamos los dos a un evento cultural. Que nos haría bien. Sonreí con la cabeza, como se sonríe ante una buena idea que uno no eligió. Pero en mi interior, algo se cerró. Como si de pronto la realidad decidiera devolverme a su carril con una firmeza que no esperaba. Más tarde, mientras guardaba la vajilla en la alacena, escuché pasos rápidos. Era él. Se acercó y me susurró que también había sido invitado a exponer. Que su serie estaría ahí. Que le daba miedo, pero también ilusión. Lo felicitaba con sinceridad, pero mis palabras salían con una tensión que no podía ocultar del todo. Sabía lo que significaba. Sabía que parte de esas imágenes me incluían. Y aunque el público no lo supiera, aunque mi rostro no se viera claramente, yo sabría que estaban hablando de mí. De nosotros. De eso que aún no tenía nombre. Los días previos a la exposición transcurrieron con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Yo ayudé con los arreglos de casa, con pequeños detalles que solían pasar desapercibidos. Limpié los marcos, lavé cortinas, aireé los cojines del sofá. Hacía tiempo que no lo hacía, pero no era por hospitalidad. Era por necesidad de sentir control sobre algo, aunque fuera una silla o una lámpara. Mientras tanto, él imprimía sus fotografías, las organizaba, escribía pequeños textos para acompañarlas. Me pidió que leyera algunos. Lo hice con cuidado, saboreando cada palabra. Había belleza, sí, pero también melancolía. Había deseo contenido. Y había verdad. La noche de la exposición, me vestí con un conjunto sencillo pero elegante. No quería destacar, pero tampoco quería desaparecer. Quería estar presente. Al verme, mi esposo me dijo que estaba hermosa. Agradecí el cumplido. Caminamos juntos hasta el centro cultural, tomados del brazo como tantas veces antes. Pero esta vez cada paso era una contradicción. Él hablaba de trivialidades, del tráfico, del clima. Yo fingía escuchar, pero mi mente estaba en otra parte. Al llegar, las salas estaban llenas de gente. Voces suaves, risas contenidas, copas de vino en manos que se movían al compás de la conversación. Nos separamos apenas entramos. Él fue a saludar a unos conocidos. Yo me quedé cerca de una pared, leyendo los títulos de las obras. Al girar una esquina, encontré la serie. La suya. La nuestra. Me detuve frente a una en particular. Mi silueta. Mis manos en sombra. Mis gestos congelados en luz. Una señora a mi lado comentó que esa imagen le parecía inquietante. Que transmitía algo que no podía describir. Asentí sin mirarla. Sentí un nudo en la garganta. No era orgullo. No era miedo. Era algo más hondo. Una especie de reconocimiento. De aceptación. Él se acercó poco después. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y por primera vez sentí que no mentía del todo. Porque aunque todo fuera un desastre en mi interior, aunque no supiera qué pasaría después, esa noche en esa sala llena de extraños, supe que yo también era parte de algo que merecía ser mostrado. Aunque nadie lo supiera. Aunque nadie pudiera nombrarlo. La noche de la exposición quedó en mí como un eco que no se apagaba. Volvimos a casa tarde y aunque el trayecto fue silencioso, sentí que mi mundo interior era un hervidero. No por remordimiento, ese sentimiento ya había sido reemplazado por otros más complejos,
sino por una certeza difícil de explicar: algo había cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de miradas o gestos contenidos. Había una entrega. Y con ella, un riesgo. Mi esposo me deseó buenas noches con la dulzura habitual. En su rostro no había sospecha, solo cansancio. Tal vez orgullo por ver que yo había vuelto a interesarme por la cultura, como él solía decir. Entré en nuestra habitación con una mezcla de culpa y ternura. Me dolía fallarle, no porque me lo exigiera, sino porque él nunca habría imaginado una traición tan silenciosa. No una como la mía. No una que nacía más de la necesidad de sentirme viva que de la intención de herir. Dormí poco esa noche. Di vueltas entre las sábanas, sintiendo que la realidad se desdoblaba en múltiples versiones de mí: la esposa discreta, la mujer redescubierta, la amante silenciosa, la observadora inquieta. Al amanecer me levanté sin hacer ruido y bajé a preparar café. El silencio de la cocina me abrazó con una intimidad que ya no encontraba en los brazos de nadie. A media mañana, recibí un mensaje de él. Corto, directo. ¿Podemos vernos esta tarde? Tengo algo que quiero compartir contigo. Mi corazón se aceleró, pero mis manos se mantuvieron firmes al responder. Acordamos encontrarnos en un café discreto, en una zona del centro poco frecuentada. No era la primera vez que nos veríamos a solas, pero algo en la forma de su texto contenida, algo seca, me inquietó. Llegué temprano, como siempre. Pedí un té y ocupé una mesa junto a la ventana. Observé a los transeúntes pasar, ajenos a mis pensamientos, ajenos al temblor invisible que recorría mi columna. Él llegó puntual con su mochila colgada al hombro y el gesto sereno. Pero no me miró como antes. No con la misma intensidad. Había algo distinto. Algo más cerrado. Se sentó frente a mí y sacó un pequeño sobre. Lo deslizó por la mesa. No hablaba. Yo tampoco. Lo abrí con lentitud. Dentro había una selección de fotografías. No impresas, sino en papel fotográfico. Las reconocí enseguida. Eran de mí. De mis gestos. De mis silencios. De mis momentos robados a la rutina. Algunas eran de la serie expuesta, otras no. Había una en particular en la que yo miraba por una ventana, envuelta en luz cálida, con una expresión ausente, casi melancólica. Levanté la vista. Él me observaba, pero no con deseo, sino con una especie de resignación dulce. Dijo que era su forma de agradecerme. Que yo había sido parte fundamental de su proceso. Que sin mí, esas imágenes no existirían. Que por eso quería entregármelas. No como prueba. No como recuerdo. Sino como acto de cierre. No entendí de inmediato. Solo cuando pronunció las siguientes palabras supe lo que estaba pasando. Dijo que se marchaba. Que había conseguido una residencia artística en otra ciudad y que debía partir en unos días. Que no lo había planeado así, pero que entendía que era el momento. Y que lo nuestro, eso que nunca fue nombrado del todo, debía quedarse donde nació. El café se me enfrió en las manos. No lloré. No hablé. No supe qué decir. Él tampoco esperaba una respuesta. Solo me miraba, como si quisiera memorizar cada línea de mi rostro antes de irse. Como si supiera que al cruzar esa puerta, una parte de él también se quedaría atrás. Pagó la cuenta sin que yo lo notara y se despidió con un gesto breve. Un roce de su mano en la mía, una mirada que decía más que cualquier discurso. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo ese momento suspendido como una pausa entre dos respiraciones. Caminé de regreso a casa sin rumbo fijo. Me perdí a propósito por calles secundarias, buscando no encontrarme. En mi bolso, el sobre con las fotografías pesaba más de lo que su tamaño sugería. Al llegar, mi esposo ya estaba en casa. Me preguntó cómo había ido mi día. Le dije que había sido tranquilo. Asintió y volvió a leer el periódico. En su mundo, todo estaba en orden.
Esa noche, después de la cena, subí al ático. Busqué una caja vieja donde solía guardar cartas y recuerdos. Metí el sobre dentro con cuidado. No quería destruirlo. Pero tampoco quería verlo todos los días. Era un capítulo que aún no podía cerrar del todo, pero que sabía que debía dejar descansar. El fin de semana transcurrió en calma. Mi esposo organizó una cena con amigos. Yo preparé todo con eficiencia. Reí cuando correspondía, brindé cuando se esperaba. Pero dentro de mí, algo seguía vacío. No una tristeza evidente. Más bien, una especie de silencio denso que lo cubría todo. El lunes por la mañana, al volver del mercado, lo vi por última vez. Estaba saliendo de la casa con su maleta, acompañado por un taxi. No me vio. O tal vez sí, y decidió no detenerse. Yo me quedé en la esquina, medio oculta detrás de un poste, observando cómo abría la puerta del auto, cómo colocaba su equipo en el maletero, cómo se sentaba sin mirar atrás. El taxi arrancó sin estridencia. Se perdió entre los autos del mediodía, como si nunca hubiera estado allí. Volví a casa con las bolsas llenas y el alma más liviana. No porque ya no doliera, sino porque, al menos por ahora, sabía que era el final. Un final sin escándalos, sin explicaciones, sin dramatismos. Pero un final al fin. Y con él, la necesidad de rearmarme desde otro lugar. No como la mujer que fue amada en secreto, sino como aquella que por un instante se atrevió a mirar su reflejo sin miedo. Pasamos la noche juntos. Los días que siguieron a su partida tuvieron una textura extraña, como si el aire hubiera cambiado de densidad o el sonido del reloj se hiciera más lento. Me despertaba a la misma hora de siempre, preparaba el café con los mismos movimientos y salía al jardín con la taza entre las manos, pero todo se sentía distinto. No peor. No mejor. Solo diferente. Como si mi cuerpo recordara algo que ya no estaba y al mismo tiempo, supiera que debía seguir adelante. No hablé de él con nadie. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no tenía palabras que explicaran lo que había pasado. Lo nuestro no fue un romance en el sentido tradicional. No hubo planes ni futuro ni siquiera una despedida formal. Fue un paréntesis. Una grieta por la que se coló la luz. Y ahora sin él, esa luz no desaparecía del todo, pero se volvía más tenue, más íntima. Mi esposo notó un cambio en mí. Comentó que me veía más tranquila. Que desde la exposición parecía encontrar cierta paz. Yo sonreía sin corregirlo. En cierto modo tenía razón. Había una calma nueva en mí, aunque no nacía de la paz, sino de la aceptación. Había dejado de luchar contra lo que sentía. Y también había dejado de esperar algo más. Me encontraba en ese punto intermedio donde ya no duele, pero aún se recuerda. Una mañana, mientras limpiaba la habitación que él había ocupado, encontré una nota olvidada entre los libros. Estaba escrita en una hoja de papel reciclado con su letra pequeña y ordenada. No decía mucho, una frase, nada más. Gracias por mirarme como si todavía valiera la pena. La leí una y otra vez, hasta que las palabras perdieron forma. Luego la guardé en el mismo sobre donde estaban las fotografías. Cerré la caja, la subí al altillo y no volví a tocarla. Volver a mi rutina fue más fácil de lo que había imaginado. Me sorprendía a mí misma disfrutando de los pequeños rituales que antes me parecían monótonos: regar las plantas, planchar la ropa, cocinar para dos. No porque me sintiera realizada, sino porque, de alguna manera, esos gestos sostenían una parte de mí que aún necesitaba estructura. Pero hubo algo que cambió. Comencé a salir más sola. A caminar por el centro sin propósito. A sentarme en bancos de plazas desconocidas. A observar a la gente. Ya no me interesaban las tiendas ni los cafés de moda. Me atraían los espacios olvidados, las fachadas agrietadas, los rostros cansados. Descubrí una nueva manera de ver el mundo. No buscaba belleza. Buscaba verdad. Y sin darme cuenta, comencé a tomar fotos con mi viejo móvil.
Al principio solo eran detalles, una ventana abierta, una sombra en la pared, un perro dormido al sol. Pero con el tiempo empecé a capturar más. Una tarde, revisando las imágenes acumuladas, sentí que algo se organizaba. Que había una narrativa posible. Se lo mencioné a mi esposo, quien, sorprendido, me animó a hacer algo con ellas. Me ayudó a transferirlas a la computadora, a ordenarlas. Me enseñó lo básico de la edición. Él no sabía, y tal vez nunca sabría, que el impulso de fotografiar lo había heredado de quien ya no estaba. Pasaron algunas semanas y se organizó una muestra comunitaria en la biblioteca del barrio. Se invitaba a los vecinos a compartir proyectos personales sin pretensiones. Dudé en participar. No por miedo al juicio, sino porque aún no sabía si mis imágenes merecían ser vistas. Finalmente me animé. Imprimí 5 fotos. Las monté en cartulinas negras. Les puse títulos breves. No firmé con mi nombre completo. Solo con una inicial. La noche de la exposición, la biblioteca se llenó de caras conocidas. Gente del vecindario, algunos amigos de mi esposo, curiosos. Mi esposo me tomó de la mano y me dijo que estaba orgulloso. Yo asentí, pero en mi interior, lo que sentía era algo más íntimo, una especie de redención silenciosa. Como si por fin estuviera devolviéndole algo al mundo. No sabía qué exactamente. Pero lo sentía. Mientras observaba a la gente mirar mis fotos, noté a una mujer mayor detenerse ante una de ellas. Era una imagen simple, una silla vacía bajo una ventana con cortina blanca. Ella se quedó largo rato frente a ella. Luego me buscó con la mirada. Se me acercó y me dijo, esa foto me hizo recordar a mi madre. Sonreí con suavidad. No supe qué responder. Pero entendí que algo de mí, de lo que yo había sentido, había llegado a alguien más. Y eso era suficiente. Esa noche al volver a casa, sentí que algo en mí se había reconfigurado. No como un cierre, sino como una transformación. Ya no necesitaba nombrar lo que había pasado. Ni justificarlo. Ni repetirlo. Lo había vivido. Había aprendido. Y ahora, podía seguir. En los días siguientes, comencé a recibir pequeños mensajes de personas que habían visto la muestra. Algunos me preguntaban si tenía más trabajos. Otros simplemente agradecían. Me sentí conmovida. No por el reconocimiento, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía parte de algo. Parte del mundo. Mi esposo, por su parte, parecía más presente. Empezó a hablarme más. A hacerme preguntas que antes no hacía. Me escuchaba con una atención renovada. Y aunque yo ya no sentía el mismo fuego por él, agradecía su ternura, su manera de estar sin exigir. Tal vez él también sentía que algo había cambiado, pero prefería no escarbar. Nos sosteníamos en lo cotidiano, y por ahora, eso alcanzaba. Una tarde de domingo, mientras colgaba ropa en el patio, sentí el viento levantar el borde de mi blusa y acariciar mi cuello. Cerré los ojos y me dejé estar ahí. En ese instante, sin historias paralelas, sin memoria interrumpida. Solo el presente. Solo yo. Pensé en él, en el que se fue. No con nostalgia, sino con gratitud. Había sido un puente. Un catalizador. Un espejo. Me había mostrado una parte de mí que yo había olvidado. Y aunque su ausencia seguía latiendo en algún rincón, ya no dolía como antes. Era parte del paisaje interior. Una sombra suave que me recordaba que estuve viva. Que estuve despierta. Esa noche antes de dormir, escribí una frase en mi cuaderno. Una que me vino sin buscarla, y que parecía resumirlo todo, no fue una historia de amor. Fue una historia de despertar. Cerré el cuaderno, apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar. Porque ya no necesitaba imaginar. Ya había vivido lo que tenía que vivir. Las semanas continuaron su curso como si todo estuviera en su lugar. La vida, como suele hacerlo, se reacomodó con una precisión casi mecánica.
Los días eran funcionales, los espacios familiares, las conversaciones previsibles. Mi esposo y yo seguíamos compartiendo desayunos, cenas y algún paseo ocasional. Él hablaba más, incluso con cierto entusiasmo, como si estuviera haciendo un esfuerzo por acercarse. Yo lo escuchaba con atención, agradecida por su presencia serena, pero incapaz de sentir aquella conexión profunda que una vez creí que era eterna. Mi relación con la fotografía, en cambio, se intensificó. Ya no era una simple distracción o una prolongación de lo vivido. Era una necesidad. Cada vez que salía con mi teléfono o la cámara vieja que había rescatado del desván, sentía que recuperaba un idioma que siempre había estado en mí, pero que había olvidado hablar. Comencé a fotografiar rostros en el mercado, texturas de paredes, manos anónimas sujetando objetos cotidianos. No buscaba componer escenas perfectas. Buscaba huellas. Verdades. Una tarde recibí una invitación inesperada. Era de una joven curadora de arte local, que había asistido a la muestra de la biblioteca. Me escribía para proponerme participar en una exposición colectiva sobre mujeres y ciudad. Decía que mis imágenes transmitían una sensibilidad particular, una mirada íntima que merecía un espacio mayor. Leí el correo varias veces, incrédula. Mi primera reacción fue pensar que no estaba preparada. Que lo mío no era arte, que había sido solo una forma de sobrevivirme. Pero algo dentro de mí, una voz que se había hecho más firme con el tiempo, me dijo que sí. Que ya no necesitaba pedir permiso para existir. Que ya no tenía que justificar mis deseos con excusas pequeñas. Así que acepté. Comencé a trabajar en una nueva serie. Me enfoqué en los espacios intermedios, umbrales de puertas, estaciones vacías, bancos solitarios, ventanas entreabiertas. Me obsesioné con la idea de transición, de lo que no es aún ni lo que fue. Porque así me sentía yo. Suspendida entre versiones de mí misma. Mi esposo, al enterarse, se mostró sincero en su apoyo. Me ayudó a preparar los archivos, a organizar el material. Incluso me acompañó a comprar los marcos. No me preguntó de dónde venía esa motivación. O tal vez lo sabía y decidió no decirlo. Su forma de amar, siempre discreta, era también una forma de silencio. El día de la inauguración fue cálido y despejado. La galería estaba ubicada en un espacio renovado de una antigua fábrica. Las paredes de ladrillo conservaban la historia, pero la luz moderna daba un aire de frescura que me gustó. Colgaron mis fotos en una de las salas secundarias, junto a otras obras que hablaban de lo cotidiano desde ángulos diversos. Me sentí honrada. No por el lugar que me dieron, sino por el hecho de estar ahí. De ser parte. Durante la inauguración, varias personas se me acercaron para comentar mis imágenes. Algunos preguntaban por la técnica, otros por el significado. Una mujer mayor me dijo que mis fotos le recordaban su juventud. Un adolescente mencionó que le daban ganas de escribir poesía. Yo respondía con humildad, sorprendida de que lo que había nacido del dolor pudiera tocar a otros de formas tan distintas. Cerca del final de la noche, mientras caminaba entre los asistentes, sentí una mirada conocida. Me giré con cautela. No era él. No podía serlo. Pero por un instante creí verlo. Y ese reflejo bastó para que algo en mí se removiera. No era tristeza. Era una nostalgia suave, casi agradecida. Me alejé hacia un rincón y me quedé mirando una de mis propias fotos, un pasillo iluminado por una lámpara antigua. Pensé en cuánto había cambiado. En cuánto había aprendido. En cuántas versiones de mí habían muerto y nacido desde aquel primer clic. Volvimos a casa en silencio. Mi esposo, cansado pero sonriente, me tomó la mano antes de entrar. Yo no me aparté. Le agradecí por estar ahí. Él asintió. No necesitábamos hablar más. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba tiempo postergando. Saqué la caja del altillo, la que contenía las fotografías, la nota, los fragmentos de lo que había sido. Me senté en el suelo del salón y revisé cada imagen con calma. No con dolor, sino con respeto.
Me permití recordar. No para revivir, sino para honrar. Luego, con cuidado, separé una sola fotografía. Era la de la ventana. La misma que había mirado en el café aquella tarde. La enmarqué y la coloqué en mi escritorio. No como homenaje. No como secreto. Solo como parte de mi historia. El resto lo volví a guardar. No para esconderlo, sino porque ya no necesitaba verlo a diario. Porque había comprendido que no todo lo vivido debe exhibirse. Que hay amores que solo se entienden en la sombra. Y que a veces el mayor acto de amor es saber soltar. En los días que siguieron, comencé a recibir propuestas para talleres, charlas, colaboraciones. Acepté algunas, rechacé otras. No porque me creyera importante, sino porque entendí que ahora podía elegir. Que mi voz, que mi mirada, que mi sensibilidad tenían valor. Una mañana, mientras caminaba por la feria, me crucé con una pareja joven que discutía en voz baja. Ella lloraba. Él parecía perdido. Los observé un segundo, luego seguí mi camino. Me pregunté si ellos también pasarían por lo que yo pasé. Si también se romperían y reconstruirían sin testigos. Pensé en escribirlo, en fotografiarlo. Pero me contuve. No todo debe ser capturado. Esa tarde, al llegar a casa, me senté frente al ordenador y abrí un documento en blanco. No sabía aún qué escribiría. Tal vez un ensayo. Tal vez una carta. Tal vez nada. Pero tenía la necesidad de volver a contar. No por los otros. Sino por mí. Porque hay historias que solo pueden vivirse una vez. Pero contarse muchas veces. Y cada vez con una comprensión distinta. Antes de cerrar el archivo, escribí una sola frase: no me arrepiento. La guardé sin título. Sin firma. Y me fui a preparar el té. El último tramo de esta historia no llegó con estruendo. No hubo una revelación, ni una carta inesperada, ni una llamada que lo cambiara todo. Llegó como llegan las cosas que de verdad importan, en silencio, paso a paso, sin dramatismo. Como la brisa de la mañana que apenas se percibe pero lo transforma todo. Un día desperté y entendí que lo que había vivido, lo que me había sacudido y desordenado el alma, ya no dolía. No porque se hubiera borrado, sino porque se había integrado. Había dejado de ser una herida para convertirse en parte de mi piel. Seguía con mis actividades. Mantenía mi rutina, pero ya no la sentía vacía. La galería me propuso una muestra individual para el año siguiente, y acepté con la tranquilidad de quien ya no busca validación, sino expresión. Comencé a trabajar en una nueva serie fotográfica centrada en mujeres solas en espacios públicos, en estaciones de tren, en parques, en cafés. No buscaba rostros, buscaba posturas, maneras de habitar el espacio, formas de estar sin compañía. Me encontraba en ellas. Me encontraba, también, en lo que callaban. Mi esposo y yo habíamos encontrado un equilibrio que, aunque no era pasión, tampoco era fingimiento. Compartíamos momentos, hablábamos más que antes, incluso reíamos. Pero yo sabía que él seguía sin saber toda la historia. Y que probablemente nunca lo sabría. Lo supe un domingo por la tarde, mientras tomábamos té en la terraza. Él me miró y me dijo que me notaba más segura, más presente, más yo. Le sonreí y le agradecí. No añadí nada. Porque esa frase tan sincera confirmaba que él nunca había sospechado. O había decidido no preguntar. Y en ambos casos, yo lo respetaba. Comencé a frecuentar una biblioteca del barrio donde organizaban charlas pequeñas. Me invitaron a hablar sobre la mirada femenina en el arte visual. Preparé una exposición breve y la compartí con un grupo de mujeres mayores que escuchaban con una atención que me conmovió. Al final, una de ellas se me acercó y me dijo: no parece que hables de fotografía, parece que hables de cómo resistimos. Sonreí. No supe qué responder. Pero entendí que sin proponérmelo, había transformado una experiencia íntima en algo más amplio. Y eso me dio paz.
Una tarde de otoño, mientras paseaba por el parque donde solíamos encontrarnos, él y yo, en aquel tiempo suspendido, me detuve en el banco de siempre. Ya nadie se sentaba allí. O al menos no cuando yo pasaba. Me senté. El aire olía a hojas secas, a tiempo detenido. Cerré los ojos unos segundos. No lo extrañaba. No en el sentido habitual. Pero sí agradecía su existencia. Su mirada. Su modo de aparecer justo cuando lo necesitaba. Pensé en escribirle. No para retomar nada. Solo para agradecerle. Pero supe que era innecesario. Él ya lo sabía. O lo sabría, de alguna forma. Esa noche volví a abrir mi cuaderno. Escribí algunas frases sueltas, como hacía cuando las emociones no cabían en párrafos. El deseo no siempre busca quedarse. Hay ausencias que no duelen, pero que marcan. Lo importante no fue el final, sino la posibilidad. Cerré el cuaderno y lo guardé sin releer. Porque a veces uno escribe no para leer después, sino para soltar. Mi fotografía favorita, la que enmarqué y coloqué en el escritorio, seguía allí. Ya no la miraba cada día, pero de vez en cuando me detenía frente a ella, me reconocía con más compasión. Era un retrato de otra yo, pero también de esta. Era el puente. La prueba. El espejo. Una mañana, recibí una postal sin remitente. Una imagen de una ciudad del sur, con una calle empedrada y una bicicleta apoyada en la pared. No había firma. Solo una línea: la luz aquí también sabe cómo acariciar. Sonreí al leerla. No necesitaba más. Era suficiente. Un gesto. Un guiño. Una forma de cerrar sin cerrar. Volví a la rutina con una sensación nueva. Ya no vivía esperando algo. No esperaba respuestas. No necesitaba señales. Estaba entera. No perfecta. No brillante. Pero entera. Y eso era más de lo que había imaginado hace un año. Mi esposo me propuso hacer un viaje. Un lugar tranquilo sin itinerarios. Acepté. No por él. No por lo que fuimos. Sino por lo que éramos ahora, dos personas que a pesar de todo, seguían caminando juntas. No siempre al mismo ritmo. No siempre en la misma dirección. Pero sí con respeto. Antes de partir, organicé mi escritorio. Guardé los papeles sueltos, las libretas, las fotografías que ya no necesitaba tener a la vista. Dejé solo una hoja sobre la mesa. Una frase. La misma que había escrito hace tiempo. No me arrepiento. La leí una vez más. La doblé. La guardé en el cajón. Y cerré la puerta con suavidad. Porque no todo lo vivido debe gritarse. Hay historias que se susurran. Hay verdades que no se explican. Solo se sienten. Y después se sueltan. Como el último hilo de una cometa que en vez de caer, decide volar más alto. Por su cuenta. Por fin.